único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga en esta mañana maravillosa que permite que nuevamente estemos reunidos a través de estos medios virtuales. De verdad que Dios es un Dios de mucha misericordia y de mucho amor, porque a pesar del distanciamiento que hay por la cuestión de la pandemia, a través de la internet, de estas plataformas virtuales, podemos mantenernos unidos. En esta mañana vamos a compartir una palabra muy sencilla, como una reflexión más bien. Es la línea que Dios quiere marcar en estos tiempos, y son las experiencias del vivir de un creyente, porque nosotros en nuestro vivir de hijo de Dios tenemos muchas experiencias, una de ellas positivas, otras negativas, pero yo voy a contar un poco es al vivir afanoso de muchos hijos de Dios. Antes de iniciar el tema en sí, el tema del mensaje, quiero hacer un pequeño recorrido o resumen de unos puntos cruciales que usted conoce. Sabemos que Dios siempre ha vivido o vive en la eternidad. Y en esa eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en completa armonía, en amor. Ellos están felices viviendo los tres. Pero el plan de Dios no solamente es para los tres, sino que ellos también quieren tener en la tierra una expresión, ¿cierto?, con quien compartir su amor y su gozo y su alegría. Y por eso es que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y al mismo tiempo con un propósito de que el hombre con el cual Él quiere compartir su amor, su paz, su armonía, su gozo, ejerza la autoridad que Él le va a delegar al hombre. El hombre lo contenga, lo exprese, lo represente y ejerza su autoridad. Ese es el plan inicial de Dios. Es un plan hermoso y macro. Pero lamentablemente nosotros recordamos que el hombre cae, está en el libro de Génesis capítulo 3, y el plan de Dios no se puede, quedar estancado por eso. Por lo tanto, el mismo Dios en la persona de Cristo Jesús viene a la tierra sin pecado, hecho un hombre,
y viene a rescatar, a redimir al hombre para librarlo de su condenación pecaminosa. Por eso es que el hombre es redimido, y no solamente uno, sino que toda la humanidad es redimida por la obra de Cristo en la cruz. Pero como el plan de Dios es mayor, es macro, como hemos dicho, es grande, Dios también quiere que ese hombre lo contenga a él. El hombre ahora lo reciba internamente. Por lo tanto, el Dios del cielo y de la tierra está ahora viviendo dentro del hombre, y el hombre ha sido regenerado por la vida de él. Entonces, vemos que ocurrió la redención, que es para toda la humanidad, ¿cierto? La sangre de Cristo fue derramada por todos los seres humanos, pero también la regeneración, que es cuando el hombre recibe a Dios en su corazón como su Señor y Salvador. Ahora Dios habita dentro del hombre. Pero Dios tampoco se quiere quedar allí, solamente habitando el Dios en el hombre, aquí en la tierra, sino que Dios quiere llevar al hombre también a la eternidad, introducirlo en él, en la eternidad. Por lo tanto, Dios comienza a desarrollar un proceso que nosotros hemos llamado salvación orgánica. Esta salvación orgánica son etapas que el hombre experimenta, el hombre redimido y regenerado. El hombre regenerado experimenta el proceso que Dios está haciendo en su vida, hasta llegar a una etapa final llamada glorificación, donde el hombre está expresando o glorificando a Dios en su vivir. En ese momento el hombre es injertado completamente en Dios para estar con Dios junto a Él por toda la eternidad. Entonces Dios quiere perfeccionar al hombre para poder introducirlo en la eternidad. Qué cosa tan maravillosa. De esa manera el hombre queda libre de las variables tiempo y espacio. Ya eso no nos va a afectar en la eternidad. Pero mientras esto ocurre, mientras este plan Dios lo está llevando a cabo, ¿qué ocurre? Ocurre que el hombre debe también asumir una actitud de búsqueda de Dios a través de la oración, a través de la comunión con Dios constantemente. Pero lamentablemente muchas veces esto no se lleva a cabo de esa manera. Para irnos introduciendo ya en el tema que vamos a compartir en este momento, vamos a irnos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces, en Filipenses 4, podemos nosotros encontrar estos dos versículos. Dice el 6, por nada estéis afanosos. Afanosos. Mira la palabra afán, que es una palabra importante que vamos a estar tratando durante este compartir. Dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí la palabra clave es afán. Y cuando nosotros logramos dejar el afán, es cuando la paz de Dios viene a gobernar todo nuestro ser. Toda la humanidad está bajo un afán, todos, incluyendo al Hijo de Dios también. Pero Satanás usa el afán expresamente en el Hijo de Dios para perturbar la comunión que el Hijo de Dios tiene con el Padre de Dios. Entonces debemos estar muy apercibidos de que el afán está también afectándonos a nosotros. Por eso nosotros debemos estar en oración. Por eso que la oración nos guarda nosotros de el afán que nos está perturbando. Dios sabe esto, pero entonces Dios quiere que nosotros experimentemos su presencia, porque Él nos hizo una promesa grandísima. Él nos dijo que Él vendría y nos tomaría a nosotros y nos llevaría a su eternidad para introducirnos en Él. Pero nosotros a veces no creemos mucho esta parte que Dios nos ha prometido y debemos estar muy atentos a la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos combatir el afán? A través de la oración, a través de la búsqueda de Dios.
porque los medicamentos nos ayudan en cierta manera a bajar el estrés, el afán. El estrés es una enfermedad que mata, y no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Por eso el Señor en el libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, da una palabra de mucho ánimo a todos nosotros. En Juan 16, vamos a buscar Juan 16, 33, dice el Señor lo siguiente. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir que el Señor nos está diciendo, no te preocupes, yo vencí, estos afanes no te van a vencer a ti, porque ya yo pasé también por estos afanes. Porque Él tuvo la experiencia también de estar muy angustiado, muy atribulado, al punto de que la presión que Él tuvo fue una presión insoportable. Sin embargo, Él la resistió por causa tuya y por causa mía, para poder llevarnos a nosotros después a la gloria. Entonces, este versículo de Juan 16, 33 nos da una confianza de que estamos pasando de pronto por tribulaciones, afanosos, preocupados, pero el Señor está con nosotros. Satanás aprovecha todo esto, hermanas y hermanos. Él quiere provocar en nosotros muchas necesidades, y de verdad usted se da cuenta que en el mundo cada vez más aparecen necesidades para nosotros, porque nos las están inculcando. El hombre sencillamente no tiene por qué estar tan urgido de hacer tantas cosas y de involucrarse en muchas cosas o de comprar tantas cosas, pero es que el mismo mundo que yace bajo los pies del maligno impulsa a todos los mundos, a todas las personas a estar afanosas, incluyendo eso también a los hijos de Dios. Entonces, esa es una parte importante que nosotros tenemos que darnos cuenta. El afán está atacándonos también a los hijos de Dios, y el afán produce en nosotros miedo, produce angustia, depresiones, nos corta la comunión con Dios y nos da realmente miedo de entregarle a Dios la rienda de nuestra vida, porque ese es lo que el propósito de Satanás, llevarnos a un punto tal donde ni siquiera nos atrevamos a decirle, Dios, te entrego mi vida. Vamos a ver un pasaje muy interesante en el libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a ir a Mateo, donde el Señor también nos habla del afán. En el versículo 25 dice de esta manera, dice, no os afanéis, es el título que tiene mi Biblia. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Parece que el Señor quiere decirnos que no nos preocupemos por esa parte. No, Él quiere mostrarnos que no es malo preocuparnos por nuestros alimentos y aún por nuestras vestimentas, pero hace una comparación entre las aves del cielo y los lirios del campo. ¿De qué manera? Él dice, miren, las aves del cielo no siembran ni ciegan, sin embargo, nuestro Padre Dios las sostiene. Nuestro Padre Dios no las ha abandonado. Y dice, mira los lirios del campo, ni aun Salomón con su esplendor logró vestirse como ellos. Sin embargo, los lirios del campo, después de cierto tiempo, se marchitan, se secan y son echados al fuego. Quiere decir que tanto el que se está esforzando mucho por buscar su alimentación y también su vestimenta, pues llegará un momento en que también dejará de existir, como las aves del cielo y también como los lirios del campo. ¿Qué indica aquí el Señor? De que nosotros debemos buscar primeramente su reino y su justicia, como está en el mismo capítulo, en el versículo 33, que dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y es más, en el 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana. No te preocupes. No, es una palabra que debemos llegar a experimentar todos, porque si nos preocupamos. Pero el Señor dice, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá
su afán. Basta cada día su propio mal. Dios no quiere que no estemos preocupados, por así decirlo, de las cosas materiales. Sí debo estar pendiente de ellas, pero no debo permitirle al enemigo que me robe la paz por las cosas materiales, sino que Dios es la fuente de todas las cosas. Una experiencia que solamente podemos nosotros tener cuando estamos dejándole a Dios la rienda de nuestra vida. Pero aquí estamos aprendiendo, hermanos, porque esto no es un asunto concluido todavía. Todavía hay afán en muchos de nosotros. Vamos a ver cuáles son las cosas que pueden producir afán en nosotros. Una de ellas es el estudio. Voy a hacer una comparación, pero no vayan a entender que voy a decir que el estudio es malo. No, el estudio es importantísimo, pero porque el estudio puede llegar a que yo me sienta realizado como ser humano, es necesario. Y también por el estudio yo puedo ser útil a las personas en la parte secular. Pero si el estudio me desvía, me desbalancea de Dios, en ese momento me está produciendo un estrés. Quiero estudiar, quiero saber, y eso me está desbalanceando. Otro es el trabajo. Quiero trabajar porque tengo que obtener muchas cosas y entro en una etapa de competitividad. Aún hoy día en la educación se está inculcando las competencias, pero las competencias laborales, y esas competencias laborales están haciendo que la persona se dedique a estudiar cada vez más y más, porque siempre va a tener un competidor que va a estar allí, tocándole, impulsándolo a que estudie más, a que busque más, porque si no se queda sin trabajo. Entonces nos obliga, lógicamente, a estudiar más, a trabajar más y apartarnos de Dios cada día más. Otro factor puede ser la familia. Mucho estrés por la familia, mucha preocupación. No es que no nos preocupemos por la familia, pero no podemos darle a la familia el primer lugar, porque el primer lugar le corresponde a Dios, como veremos más tarde. Entonces, son situaciones que nos están produciendo un estrés sin que nos demos cuenta. El estudio, el trabajo, la familia, el querer también serle agradable a todo el mundo, caerle bien a todas las personas. Y es muy importante que uno procure serle agradable a todo el mundo, pero tampoco va a llegar el momento en que me estrese, que yo quiera satisfacer a todas las personas, porque va a llegar el momento en que no podré tener esta experiencia y me voy a estresar por eso. Y también el querer ser visto y reconocido en la sociedad misma, digamos, porque por mis méritos, porque yo soy importante. Desde el punto de vista espiritual, eso es muy, muy bueno, que seamos muy reconocidos por las personas, influyentes, es diferente, pero porque estamos transmitiéndole la vida a las personas, pero tratar de ser el centro, ¿ya? Porque eso llena mi ego, llega mi vida del alma, la engrosa cada día más. También va a llegar el momento que me va a convertir en una persona afanosa, el querer figurar, ¿ya? Y me esmero por figurar, ya estoy metido en el tema de ¿qué? Del afán. Todo esto, si usted se da cuenta, con el tiempo se va convirtiendo en un ídolo en el corazón de cada uno de nosotros. Y este ídolo, lógicamente, va desplazando poco a poco a Dios en nuestro vivir diario, en nuestro vivir de iglesia, en nuestro vivir familiar. Y cuando me vengo a dar cuenta, ya a Dios lo tengo a un ladito. En el mismo libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, mis afanes, yo mismo los estoy provocando. O sea, yo estoy permitiendo que Satanás me provoque los afanes, porque dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso quiere decir que nosotros no debemos estar afanosos.
Doctrinalmente es fácil decirlo, experimentalmente es bastante, digamos, fuerte. También hay un versículo en Salmos 37. Busca Salmos 37 rápidamente. 37:4 dice el 4: deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Quiere decir que eso está, digamos, unido a Mateo, donde dice 6:33, que dice: buscar primeramente el reino de Dios. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Estas son palabras de aliento para que nosotros no nos desenfoquemos por los afanes y comenzamos nosotros a hacer cosas que no agradan a Dios, a formar ídolos en nuestro corazón, y esa es parte de las estrategias de Satanás. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el orden de Dios? El orden de Dios es el siguiente. Primeramente, Dios, su reino y su justicia. Primero. Segundo, la familia. La familia, los padres con los hijos. Tercero, el sustento económico a través del trabajo. Cuando nosotros salimos de ese orden divino, es cuando nosotros comenzamos a estresarnos, porque no estamos dándole el orden que Dios necesita que yo le dé a nuestra vida. Pero también nosotros debemos nosotros buscarle un cauce, una salida a todo esto. Y hay algunas pautas que nos pueden servir. Por ejemplo, cuando yo sé que estoy en esta condición de afán, debo primeramente entrar al orden de Dios. Primeramente, buscar el orden de Dios. Buscar a Dios primeramente ante todas las cosas. En oración, en comunión, en ayunos. Debo buscar a Dios. Pero yo debo darme cuenta que estoy afanoso, porque el problema del afán es que uno no se da cuenta que está afanoso. Uno comienza como dice la persona, a tirar manotadas de ahogado. Y estoy cayendo en afán. Entonces, lo primero es buscar el orden de Dios. Segundo, la parte mental, que es muy importante. Dice, renovar nuestra mente. Y la mejor manera de renovar la mente es con la palabra de Dios. Ese es el antídoto, como leímos ahorita nosotros en Juan 16:33, que es el antídoto contra las aflicciones que estamos padeciendo, buscar la palabra de Dios. Otro punto es eliminar todo aquello que no nos está produciendo un provecho, que no es provechoso. Debemos tomar una determinación. Si esto no me está produciendo, no voy a insistir con eso, debo eliminarlo. Debo quitarlo porque me está aniquilando, digamos, en voz baja. Otro punto es romper la rutina, la monotonía. También es algo que debemos aprender. Cuando uno se da cuenta que uno está cayendo en rutina, debe uno enseguida suspender esa rutina. Muchas veces nos volvemos rutinarios en la reunión de la iglesia. Vamos y venimos y vamos. Vamos para la iglesia, venimos de la iglesia. Y es una rutina. Yo debo ver que esa rutina debo romperla. Porque si voy a la iglesia y voy a reunirme, a reunirme con la iglesia, es para disfrutar del Señor y para dejar atrás una serie de situaciones que me están agobiando. Y otro punto que es muy importante tener en cuenta es también aprender a distribuir el tiempo. Nosotros a veces no sabemos cómo distribuir el tiempo. Le dedicamos más tiempo a unas cosas que no son importantes y a veces a las que son importantes le dedicamos poco tiempo. Y ahí también estamos siendo desbalanceados. Es todo eso, hermanos y hermanos. Eso es con el fin de buscar un equilibrio para volver a lo que Dios ha ordenado. Primeramente Dios, su reino y su justicia. Ese es el primer punto, hablando sobre los afanes. Pero también hay un punto importante que hay que hablar sobre el reposo. Porque si hablamos de afán, también Dios nos muestra la manera de reposar. Y el libro donde Dios habla del reposo claramente es en el libro de Hebreos. Allí Dios nos toca
la manera como nosotros debemos entrar al reposo del Señor. Vamos a ir un momentico al libro de Hebreos, en el capítulo 3, Hebreos 3, del 7, 8 y 9. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Dios nos dice algo importante. Créanme, hermanos, que nosotros no debemos endurecer nuestro corazón. Dios quiere ayudarnos a mitigar, a quitar el afán de nuestras vidas. Pero como nuestro corazón ya ha sido endurecido y dudamos de Dios, porque el problema está en la duda. Por eso Dios nos llama hombres de poca fe. Así les dijo a los discípulos, pero creo que también nos lo dice hoy a muchos de nosotros, hombres de poca fe. La poca fe que tengamos en el Señor, bueno, en el Antiguo Testamento provocaron a Dios a ira. Y yo me pregunto, ¿será que en el Nuevo Testamento también mi comportamiento o mi poca fe que tengo en Dios, en su obra, en su plan, en el deseo de introducirnos en la eternidad, ¿no será que también estamos provocando a ira a nuestro Dios sin darnos cuenta? Cuando nosotros llegamos a la vida de la iglesia, nosotros llegamos con unas expectativas tremendas. Algunos llegaron con problemas, aunque no sabían que lo tenían, sí lo tenían. Otros llegaron con un problema que sabían que sí lo tenían, pero buscando siempre una solución rápida a su situación, un atajo, digamos así. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel también quería o conocía más bien los hechos de Dios, lo que Dios había hecho, las obras prodigiosas que Dios había hecho durante esa salida de Egipto. Eso demostró el poder de Dios, la autoridad de Dios. Aun cuando fue Moisés con Aarón delante de Faraón, cómo le demostró el poder de Dios, cómo lo saca en victoria de Egipto y cómo lo lleva a la buena tierra, lógicamente con ciertos contratiempos por causa de la incredulidad de ellos, de la murmuración, que eso fue lo que los llevó a que quedasen sepultados en el desierto, tirados en el desierto. Entonces, el pueblo de Israel conocía los hechos de Dios, pero desconocía los principios de Dios. También nosotros en este tiempo queremos los hechos de Dios. Por eso cuando llegamos a la iglesia queremos que todos los problemas se arreglen enseguida. Queremos los hechos de Dios, pero no queremos conocer los principios de Dios. Y los principios de Dios, hermanas y hermanos, están en la palabra fundamental. La palabra que necesitamos nosotros tener conocimiento de ella, cómo es que Dios se mueve realmente y cuál es el plan de Dios verdaderamente. Y después de conocer los principios de Dios, nosotros vamos a experimentar los hechos de Dios. Ahí es cuando Dios va a comenzar a restaurar muchas cosas en nosotros y el afán que traemos a la vida de la iglesia se va a ir disminuyendo, no de un día para otro, sino a medida que nosotros conocemos a Dios y también disfrutamos los hechos de Dios. Una experiencia que todo creyente debe tener en la vida de la iglesia para poder entrar en esa dimensión, porque es que la vida de la iglesia es un estilo de vida totalmente diferente a la vida del mundo. Es un estilo de vida donde Dios está trabajando internamente en cada uno de nosotros para lograr una transformación, ¿cierto? Pero esta transformación se logra a través del proceso y mediante la renovación de nuestro entendimiento, porque el problema del afán está en la manera en que nosotros entendemos a Dios y entendemos las circunstancias en las cuales nosotros estamos viviendo. Entonces, cuando Dios nos revela o nos permite que nosotros conozcamos sus principios, comienza entonces también a manifestarse en nosotros los hechos de Dios de una manera maravillosa realmente. Por eso el Espíritu Santo en el versículo 7 dice, si oyeres hoy su voz. Entonces, hermano,
no nos endurezcamos. Cedámosle el espacio para que Dios comience primeramente a sacar de nuestro corazón tantas piedras que hay allí. En primer lugar, en nuestro corazón es un terreno muy pisado por el mundo, muy pisado. Cuando en los establos hay mucho ganado, muchos animales, ellos pisan y pisan el terreno y dicen que ese terreno que está muy pisado, allí no prosperan la vegetación porque está pisado el terreno. Así también está nuestro corazón muchas veces cuando llegamos a la vida de iglesia, todos afanosos, todos apretados internamente, y está muy pisado nuestra tierra, que es nuestro ser en ese momento. También están las piedras, ¿cierto? Los espinos, y todo eso nos produce un afán, pero Dios tiene que comenzar a remover todo eso con su paciencia, con su amor, y nosotros tenemos que ir conociendo lo que Dios ha hablado en su palabra, ha estipulado en su palabra, son lo que Dios, los principios de Dios básicamente, cómo se mueve Dios. Recordemos que Moisés sabía cómo se movía Dios, porque cada vez que Dios estaba airado con el pueblo de Israel, él sabía cómo calmar a Dios, conocía el principio en el cual Dios se movía. Entonces, debemos comenzar, hermano, por entrar en el reposo del Señor, básicamente, hermano. Tenemos que comenzar a entrar en el reposo del Señor. Si no entramos en este reposo, hermano, vamos a seguir con muchos afanes y con muchas preocupaciones. Y otro punto que Dios me colocó en el corazón que compartiera con ustedes está también en el libro de Mateo, en el capítulo 11, vamos a Mateo 11, en los versículos 28 y 29. Dice: Jesús trae descanso verdadero. Entonces hablamos de afanes, hablamos de reposo, ¿cierto? Pero también vamos a hablar de quién trae ese reposo verdadero. Y en el versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Usted cómo se siente realmente? ¿Se siente agobiado? Porque muchos de sus planes no se han llevado a cabo, planes que usted se ha propuesto en su vida. Usted se siente agobiado porque el trabajo no le está produciendo los beneficios económicos que usted espera para comprar cosas, adquirir cosas. Usted se siente agobiado porque su familia es su gran preocupación, porque si yo saco mi familia adelante, yo tengo una gran tranquilidad, una gran paz, una satisfacción y hasta un orgullo también, porque me siento orgulloso de toda mi obra que yo hice. Ya tengo mi familia, mis hijos están aquí, mis hijos están allá, mis hijos están acullá, y ya yo me siento orgulloso porque yo fui el papá o la mamá ejemplar. Eso también me puede producir, digamos, un cansancio. Y el Señor sabe que todo eso está minando la resistencia espiritual para buscar a Dios. Entonces vemos que Dios dice aquí: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, usted no quiere descansar de tanto afán. Hermano, usted no quiere llegar al momento de decir: ya no quiero saber más de problemas, de situaciones económicas, porque eso también nos afecta. De pronto el ascenso que esperaba no llegó, el dinero con el cual yo contaba tampoco vino, ¿cierto? Y eso va produciendo, o que el hijo que yo quería orientar de esta manera no está recibiendo la orientación. Todo eso nos cansa. Entonces Dios nos invita a que nosotros vayamos a Él primeramente. Y también dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, cuando tú tienes un afán, es porque el alma, ¿cierto?, que es la parte psicológica nuestra, no está descansando. Hermano,
procuraremos hacer ejercicios respiratorios que son muy buenos, tomar medicamentos que son muy buenos y tener charlas interesantes que son muy buenas, pero nada realmente va a hacer que mi alma descanse. Aquí está dando la fórmula. El yugo del Señor es hacer, o es la obediencia, es obedecer al Padre Dios. Ese es su yugo. Él obedeció, él se sometió, él no se resistió, aunque humanamente Dios, hombre aquí como Jesús en la tierra, tuvo momentos muy difíciles. Cuando él fue a Getsemaní, allí con los discípulos, a orar. Getsemaní significa prensa de aceite. Parece que allí había una maquinaria, algo para tomar y extraer aceite, pero también muestra la opresión a la cual él fue sometido. Igualmente nos pasa a nosotros, la opresión a que estamos sometidos diariamente por tantos afanes. Por eso él sabe que para poder sobreponernos a esto es hacer la voluntad del Padre. Él dice que mi yugo es liviano, es ligero, se puede llevar, pero es obedeciendo al Padre. Y el problema nuestro realmente es que nosotros no obedecemos a Dios en la mayoría de los casos. Nosotros todavía actuamos por nuestros conceptos, argumentos, opiniones, porque todavía tenemos miedo, lo digo que todos, lo digo con mucho respeto, de entregarle a Dios la rienda de nuestra vida, de nuestros negocios, de nuestra familia, de nuestro trabajo. Y entonces nosotros estamos muy cargados. Entonces él dice que el yugo de él es obedecer, la obediencia. Y es lo que a nosotros nos hace falta bastante, ser obedientes a nuestro amado Dios. Y dice, aprender. ¿Por qué me manda Dios a aprender? Me manda a aprender sencillamente porque yo no sé. Me manda a aprender porque yo todavía no estoy haciendo las cosas como debo hacerlas. Aprender de mí que soy manso. Manso significa que no pongo resistencia a la voluntad de Dios. Aunque yo crea que si sigo a Dios voy a fracasar, debo seguir a Dios porque Él sabe todas las cosas. Pero tengo un temor interno. No, si yo hago lo que Dios me manda, puede que yo fracase. Mejor voy a hacer lo que yo creo que debo hacer. Entonces, ser mansos es no resistirme a lo que Dios me está diciendo que haga. Es cederle a Dios el espacio. Y dice, y ser humilde es negar la vida del alma. Otra situación que también nos cuesta a nosotros. Yo no sé a usted, pero a mí todavía me cuesta negar la vida del alma. En muchas situaciones, no en todas, pero sí me cuesta negarme. ¿Por qué? Porque todavía tenemos un yo. Por eso que Juan, dice Juan, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe para poder hacer la voluntad del Padre. Y dice que hallaremos descanso para nuestras almas. Quiere decir que mientras yo no ceda en estos dos aspectos de mansedumbre, de no oponerme a las autoridades, porque aún en el libro de Romanos dice que las autoridades son puestas por Dios. Yo creo que está hablando allí también de la autoridad civil o humana, pero también de la autoridad de Dios. Pero si Dios me manda algo a través de una autoridad, hablando en términos espirituales de la iglesia, y yo me opongo, me estoy resistiendo a Dios. Y aunque yo no lo crea, voy a entrar en un conflicto interno. No me sometí, no obedecí. Y si yo no obedezco, lógicamente no me voy a humillar porque siempre voy a querer prevalecer en mis conceptos, argumentos, opinión y todo eso que hemos hablado tantas veces en la iglesia. Por eso que 2 Corintios 10 habla también de esa parte de que llevemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Entonces,
Son dos palabras claves: ser manso y ser humilde. Y cuando yo aprenda mansedumbre y humildad, voy a obtener descanso para mi alma. Yo entiendo así que voy a dejar tantos afanes. Puede que tenga afanes porque siempre va a haber algo, pero yo creo que los afanes van a disminuir en un gran porcentaje en la vida de nosotros. El descanso para nuestras almas. Y Dios va a ser glorificado y le vamos a darle a Dios la oportunidad de que Él nos introduzca a nosotros en la eternidad. Ya para concluir, hermanas y hermanos, hay una palabra muy breve como una pequeña conclusión. Dios siempre nos ha hablado, y Hebreos dice que nos habló por medio de los profetas y que hoy nos habla a través del Hijo. Dios siempre nos ha hablado a nosotros. Y en estos tiempos, en el Nuevo Testamento, también tienen los profetas actuales por los cuales Dios nos habla, nos direcciona y nos lleva a los principios de Dios. Pero lamentablemente, toda esa palabra que nos llega a nosotros directamente o a través de los libros espirituales que son muy importantes en la vida de la iglesia, nosotros, la palabra llega pero no se sienta. La palabra entra y sale. Es porque nuestra mente no está siendo colocada realmente donde debe estar, bajo el gobierno del Espíritu, como está en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 6, que la mente puesta en el Espíritu es vida, hay paz, hay gozo, hay tranquilidad. Estando aún en la tierra, podemos también estar en el cielo, experimentar eso, con el gozo que da el Señor. Pero cuando nuestra mente está puesta en la carne, ahí hay muerte. Y Pablo también lo confirma más adelante en el capítulo 12, donde habla de la transformación por la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, la palabra Dios la ha dispensado, y conferencias van, conferencias vienen, pero muchas de esas palabras que tanto apreciamos no logra sentarse en nuestro corazón y estamos todavía con muchos afanes. Entonces, Dios demanda de que nosotros la palabra la aterricemos. Por eso en el mismo libro de Hebreos, en capítulo 4, nuevamente Hebreos capítulo 4, hay una palabra, entonces en el versículo 11, Hebreos 4, 11, buscar aquí rápidamente 4:11, dice, la palabra descubre nuestra condición, es el título que tiene este tema en mi Biblia. Dice, la palabra descubre nuestra condición. Dios sabe cómo estamos nosotros. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejantes ejemplos de desobediencia. Está hablando de que no oímos la palabra de Dios en los versículos anteriores, porque Dios nos prometió un reposo a todos nosotros. El reposo nuestro es Cristo, entrar en Cristo, entrar en Cristo es entrar en el reposo. Pero como no se oyó, dice en versículos anteriores, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación. Ahora dice el 11, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, concluyendo, resumiendo, quiere decir que muchas veces, o la mayoría de las veces, los afanes con que nosotros vivimos, aún siendo hijos de Dios creyentes, es porque no estamos obedeciendo la palabra del Señor. De pronto estamos buscando los hechos de Dios, pero no los principios de Dios, y queremos que todo se resuelva así. Y si así no se resuelve, yo defino por mí mismo y comienzo a desviarme poco a poco del propósito de Dios y del plan de Dios. Entonces la consecuencia es que entro en desobediencia y no puedo experimentar lo que Dios me ha prometido en su plan, es llevarnos a la eternidad. O va a hacerlo, pero va a hacerlo muy lentamente a través de muchas pruebas y sufrimientos. Hermanos y hermanas, yo espero que esta palabra sencilla es como una reflexión, porque todos estamos todavía bajo muchos afanes. Estos afanes nos roban la presencia del Señor. Y sin darnos cuenta, un ídolo se está formando en nuestro corazón,
que está desplazando a Dios de nuestro vivir diario. Gracias, Señor, por esta palabra. El deseo que hay en Dios y también en mí, particularmente, que esta palabra me afecte, me siga afectando porque de hecho ya me está afectando, pero no solamente a mí, sino también a ustedes, que la mediten y vean que los afanes que estamos experimentando en estos tiempos nos están apartando de Dios, nos están robando el gozo, la alegría de ser felices realmente con Dios y aún con los hermanos, porque Dios quiere que nos amemos los unos a los otros y que haya mucha armonía en su iglesia. Jesús es el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén y amén. Buenos días a todos los hermanos y hermanas de la iglesia en Barranquilla. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar un mensaje que está muy de acuerdo a la condición actual de toda la sociedad y sobre todo de la iglesia. Y es, ¿hay algo en tu corazón que te inquieta? La Biblia nos dice, no se inquieten por nada y que la paz de Cristo abunde en nuestro corazón. Hermanos y hermanas, esta es la invitación que Dios nos está haciendo para nuestras vidas. A continuación, vamos a dar los anuncios. Familias fuertes, vivir de iglesia fuerte. Pero, ¿cómo logramos esto? Tenemos que trabajar en 3 áreas. La primera, el espíritu. Debemos fortalecer nuestra comunión con Dios. Segundo, en el alma. Debemos tener una mente, una voluntad y una emoción abierta al Señor. Y tercero, en nuestro cuerpo. Un cuerpo saludable. Recordemos que todos nosotros somos templos del Espíritu Santo. No solamente nuestra familia, preocupémonos por las familias de toda la iglesia. Llamando, cuidando y pastoreando, lograremos esto. Ahora, conoce nuestras reuniones. Todos los viernes a las 7 de la noche tenemos la reunión de oración. Los sábados a las 7 de la noche la reunión ministerial. Los domingos a las 9 de la mañana la palabra profética. A las 10 de la mañana tenemos la cena del Señor y el profetizar. Y a las 11 de la mañana del día domingo también tenemos la reunión infantil. Las reuniones las transmitimos por nuestro canal de YouTube. Videos Iglesia en Barranquilla, exceptuando la reunión de oración y la cena del Señor que la hacemos en nuestro medio Zoom. Diezmos y ofrendas. Recordemos esta porción de Romanos capítulo 12, compartiendo para las necesidades de los santos. En la iglesia hay muchas necesidades y tenemos muchos proyectos. Por eso, hermano y hermana, te recordamos que tus diezmos y ofrendas, preséntalo ante el alfolí. También te recordamos la canasta de amor. Tú eres un canal de bendición que Dios ha dispuesto para bendecir a otros. Así que todas las ayudas que se recogen son canalizadas a través de los coordinadores de sector. También tenemos este anuncio muy especial para todos y es literatura. Tenemos el lanzamiento del libro Fundamentos del Liderazgo Cristiano. El precio público de este libro es 22,000 pesos. Sin embargo, se puede propagar hasta el 16 de noviembre por un costo de 15,000 pesos. Y también te recordamos el libro El Centro de la Vida Familiar. Ya te preguntaste cuál es el centro de tu vida familiar. Espero que no sea el televisor y tampoco la cocina o la cama. Cristo debe ser el centro de la vida familiar. También tenemos literatura infantil. Para acceder a los libros anteriores y la literatura infantil que tenemos dispuesta, puedes contactar al número celular 311-400-6404. Jóvenes, la próxima reunión la tendremos el 21 de octubre. Sin embargo, mientras que llega esa fecha, puedes entrar a nuestro canal de YouTube, JB Music. También anunciamos a todos los jóvenes de la iglesia en Barranquilla que les estará llegando a su WhatsApp una encuesta, la cual es muy importante que la hagan.
pues vamos a actualizar los datos de todos los jóvenes con miras a las reuniones presenciales y para preparar todo el trabajo que se viene para el año 2021. Adolescentes, recuerda que todos los sábados a las 5 de la tarde tienes una cita con el Señor. Tú eres parte de la generación santa. Niños y niñas, ustedes son muy especiales para Dios. El tema de la reunión infantil del día de hoy es la Biblia, se lee y se ora. Pero esta vez tenemos algo súper especial para ustedes y es que la clase será en vivo por la plataforma Zoom. En esta clase vamos a tener sorpresas y actividades, por eso no te lo pierdas. También anunciamos a toda la iglesia en Barranquilla que debemos retomar los grupos de cuidado y pastoreo, así como las pequeñas reuniones en casa. Es importante que tengan en cuenta todos los protocolos y cuidados que debemos tener para el desarrollo de estas reuniones. Sin embargo, hermanos, no seamos vencidos por el temor. Antes, vamos a animarnos unos a otros y en nuestro hogar abramos las puertas para tener reuniones de cuidado. Las personas, nuestros vecinos, están necesitados de la palabra de Dios. También anunciamos que el servicio de oficina de la iglesia en Barranquilla está disponible de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y en la iglesia en Barranquilla no cesamos de orar y de interceder por otros. También aquí podrás encontrar ayuda espiritual. Por eso contamos con un grupo de hermanos y hermanas dispuestos, entrenados en este ministerio. Si tienes alguna necesidad, puedes contactarnos al correo electrónico iglesiaenbarranquilla@gmail.com. Ahora bien, hermanos, todos juntos vamos a disfrutar de la cena del Señor y el profetizar de la palabra por nuestros hermanos y hermanas. La reunión no ha terminado. Ahora viene una mejor parte y es la cena del Señor y el profetizar. Vamos a vernos los hermanos y juntos cerraremos con broche de oro esta comunión. Dios les bendiga. Nos vemos.